Lo que me produce es un gran shock emocional, porque la verdad pasaron muy rápido y recién me acordaba mucho de esos años y sobre todo lo que decía Negro Tetamanti recién, ¿no? De esos esfuerzos individuales que hicieron Tito Domenela, Romagnoli, grandes esfuerzos de ir, el Kuke Kurbanov. Ir y venir a Santa Fe no fue fácil, era una tarea muy difícil y cada uno lo hacía con su esfuerzo, con su sacrificio, pero lo hacíamos también con alegría. Nosotros éramos jóvenes y ellos nos guiaban, nos ayudaban y era un grupo muy lindo. Quiero felicitarlos a todos los presidentes del colegio que se fueron sucediendo, porque en aquellos años creo que nadie imaginaba lo que es hoy el Colegio de Rafaela, este edificio, los cursos, la capacitación, las comisiones que tienen. Es decir, eso requiere continuidad, requiere esfuerzo. Y algo más que se mencionó recién es la idea de comunidad, ¿no? Aquí se conserva todavía algo que en el mundo está desapareciendo, es la idea de cooperación, de que entre todos podemos hacer algo bueno. Yo recordaba recién que empecé hace muy poco tiempo, aquí a muy pocas cuadras, cosiendo expedientes, y la mamá de Lucas me enseñaba a coser expedientes, y de ahí me enseñaron a decretar, y de ahí a hacer sentencias, y la universidad, y bueno, un camino recorrido, pero gracias a mucha gente. Nosotros nos ayudábamos unos a otros y creo que esa idea de comunidad, cooperación, es algo que distingue a esta ciudad. Y para el futuro, señor presidente actual, creo que esa es una de las tareas, conservar eso y no caer en las clásicas divisiones o polarizaciones que vive el mundo actual. Bueno, mi tarea es mostrarles algunos de los nuevos campos de la litigiosidad. Y este es un fenómeno extraordinariamente relevante porque al mismo tiempo que aumentan los conflictos, esos conflictos van a los poderes judiciales y se habla concomitantemente de incremento de la litigiosidad y desprestigio del poder judicial. Ambas cosas están relacionadas. En cierta medida el Poder Judicial está recibiendo una cantidad enorme de conflictos que eran impensables hace 30 años. Y examinar este problema es un poco difícil, pero voy a hacer un panorama rápido en unos minutos para que tengamos en cuenta de qué se trata en primer lugar, cuáles son los nuevos campos. Lo primero, tal vez lo más general, es la reconfiguración de la tipicidad conflictual, como la denominamos, que es, tradicionalmente, los conflictos eran entre personas, entre derechos individuales. Y ahora, en los poderes judiciales advertimos tres categorías: los conflictos entre personas individuales, los conflictos entre muchas personas individuales que dan lugar a acciones de clases, intereses individuales homogéneos, y los conflictos sobre derechos colectivos. Todo esto está descrito en la sentencia Alavi de la Corte Suprema, y el ejemplo que siempre damos, que me parece muy claro, es si dos personas beben agua de un río contaminado y se enferman, ahí tenemos derechos individuales afectados. Si 100.000 personas o 1.000.000 beben esa agua, también tenemos derechos individuales, pero agrupados colectivamente, es decir, la causa es común y lo que se necesita es organizar procesalmente ese reclamo. Por eso, en Estados Unidos se ha hecho en el American Law Institute un restatement que se llama justicia agregativa, y en Brasil, por ejemplo, se habla de acciones de clases. Nosotros seguimos todavía con este problema, que cuando hay 100.000 jubilados
o 200.000 personas que hacen un reclamo por otra cosa, hacemos 200.000 juicios, en lugar de hacer uno, y los efectos expansivos de la cosa jugada se aplican al resto. Ese es un retraso que tenemos todavía a nivel nacional y en muchas provincias. Y luego tenemos, si dos pájaros beben esa agua y mueren y se extingue la especie, ya no es un problema de justicia agregativa, de derechos individuales ni procesal, sino que es un problema que denominamos ontológico, es decir, es diferente la categoría. Acá el bien no es individual, sino es que es colectivo, es indivisible, es de uso común, y ya no hay un propietario que pueda predicar derechos subjetivos sobre ese bien, sino que tenemos legitimados en representación de ese bien, fuera el ambiente o fuera el derecho a la competencia en el mercado. Entonces, esto hoy se ve con mucha claridad en todo el derecho comparado, en todo el planeta hoy, incluso en países de tradición muy diferente como China, hay también este tipo de planteos, y esto está inundando los poderes judiciales. ¿Qué tipo de conflictos hay hoy predominantemente en nuestros poderes judiciales? Y digo esto en sentido amplio, porque el poder judicial son los jueces, las juezas, pero también la abogacía, la universidad. Es decir, es un conjunto que tiene que estar inescindiblemente unido para prestar un servicio. Tenemos muchos conflictos vinculados a los derechos económicos de los ciudadanos. Muchos de ellos son bien conocidos, pero por ejemplo, el problema del sobreendeudamiento del consumidor. Este es un tema que hoy se ve en muchos ámbitos del país y en el derecho comparado. La existencia de un sistema crediticio, ese sistema crediticio que da créditos a los usuarios y consumidores, les decía a todos nosotros, cuando uno compra un bien, cualquiera sea, ya sea hay un banco o hay una entidad que lo vende, pero siempre es a crédito, es decir, la economía ciudadana hoy es a crédito. Pero cuando esos créditos empiezan a crecer en su monto por la tasa de interés o por la existencia de inflación y cláusulas de actualización, ese usuario y ese consumidor puede entrar en problemas muy serios. Entonces viene una suerte de crisis económica de cada uno de los individuos que tienen crédito. Esto no hace falta explicarlo, lo vemos con mucha claridad en todo el país y en muchos otros países. A esto lo denominamos sobreendeudamiento del consumidor. Hoy hay muchos casos, y me parece que es interesante recordar que la Corte Suprema tuvo una sentencia que se llama, en la época de la inflación anterior, ¿no? de la crisis económica. En esa sentencia de Rinaldi, era una hipoteca, la Corte Suprema entendió que había un problema de sobreendeudamiento y se refinanció la hipoteca. En España, la semana pasada, nosotros tuvimos un congreso que fue los 800 años de la Universidad de Salamanca, y el Supremo Español dictó una sentencia que está en todos los medios, vinculada al problema de las hipotecas de los usuarios y consumidores, diciendo que era excesivo el monto y entonces le carga la tasa de interés y sobre todo los tributos que debían pagarse por la hipoteca a los bancos, lo cual provocó una crisis económica. Y fíjense la magnitud de este problema en manos del Poder Judicial. La tendencia es a admitir la existencia del sobreendeudamiento y la refinanciación. Esto tanto en el campo legislativo como jurisprudencial. Otro de los derechos económicos es el tema tarifas, que hoy en nuestro país es un tema y hay muchísimos casos planteados y un fallo también de la Corte Suprema muy conocido de hace 2 años, que es el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad. En este caso la Corte dijo que hay que garantizar la continuidad del servicio, que continuidad del servicio significa que aquellos que no lo puedan pagar también tienen derecho a mantenerlo,
porque esto puede afectar a los sectores más vulnerables, es decir, hay un piso mínimo. Esto viene de la filosofía política, ¿no? de John Rawls. Todos los ciudadanos tienen derecho a un piso mínimo de bienes primarios, porque de lo contrario no pueden ser denominados ciudadanos si no pueden disfrutar de lo mínimo indispensable para la vida. En esa sentencia, que es muy importante, la Corte dijo que hay un piso mínimo y que tiene que haber una relación con la capacidad de pago. Tema muy difícil y muy complejo, pero que hoy es uno de los campos de litigiosidad más importante que tenemos en el país y también en el derecho comparado. En el campo de los derechos económicos hay muchísimos aspectos, pero me gustaría mencionar el área del derecho del consumidor, que está hace muchos años en nuestra legislación, que ahora está incorporada en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero que no tiene hoy una expresión muy clara en muchas sentencias judiciales en todo el país, como si no existiera, como si no se conociera, como si no formara parte del ordenamiento jurídico. Y ahí hay campos de litigiosidad que se están abriendo muy novedosos. Por ejemplo, la publicidad. Es algo que históricamente no existía como hipótesis de conflicto en un poder judicial. Y sin embargo hoy el fenómeno es claro, existe la publicidad inductiva. ¿Qué significa la publicidad inductiva? Que la capacidad que tiene hoy el sistema publicitario de ordenar nuestras conductas es muy pronunciado. Si sale un día una publicidad que dice tomar una copa de vino hace bien, o correr todas las mañanas hace bien, o hacer este tipo de cosas u otras, todos comenzamos a comportarnos de la misma manera. A esto se le denomina internacionalización de las pautas de consumo. Es decir, hoy un chico de la Argentina juega los mismos juegos que uno de China y todos empezamos a comportarnos de la misma manera, por lo menos en rasgos generales. Esto surge claramente por la publicidad inductiva. Ahora bien, cuando la publicidad dice este alimento tiene tales y cuales productos y esos elementos tienen efectos en la salud, se borra la frontera entre el alimento y el fármaco. Esto es cada vez más pronunciado. La frontera entre los alimentos y sus propiedades farmacológicas es cada vez más difusa. Cuando uno va a un supermercado empieza a ver si este alimento es bajo en grasas saturadas o no, y la gente tiende a comprar los alimentos que son más saludables. Ahora, si esta publicidad es equivocada y el alimento no es saludable, ¿quién se hace responsable de esto? Tenemos el caso muy claro del tabaco, ¿no? En Estados Unidos durante 50 años hubo mucha litigiosidad en el tema del tabaco porque la publicidad no advertía los efectos negativos sobre la salud y un buen día sí advirtió. Entonces una persona que se educó hace 60 años pensaba que podía fumar sin ningún problema, y esto se veía en los modelos publicitarios, en el cine. Es suficiente con ver una película de Canal Volver. Y luego cambió, y esta persona se enferma. ¿Y por qué? Empieza la inquietud, el reclamo. ¿Qué pasa si todas las publicidades que hoy nos indican que consumir o comportarnos de determinada manera son equivocadas dentro de 50 años? Entonces hay mucho sobre esto hoy en los litigios. Es un campo muy novedoso. El Código Civil y Comercial de la Nación tiene una norma que nosotros la estudiamos mucho, la incluimos sobre 1101, que es sobre publicidad inductiva. Existe la posibilidad hoy de reclamar preventivamente el cese de una publicidad inductiva si no está probado que esa inducción a consumir porque tiene determinadas propiedades
es adecuada. Tutela inhibitoria, preventiva y también resarcitoria. Es decir, si hay daño, hay resarcimiento. Es un tema que se habla pocas veces, pero que ya está planteado en muchos casos. En Brasil, por ejemplo, hubo una acción de frenar una publicidad que no era inductiva, pero sí era discriminatoria. También está contemplado hoy en nuestro sistema. Discriminatoria respecto a los enfermos de SIDA. Los jueces detuvieron esa publicidad. Otra área que ya no es de los derechos económicos de la persona, sino la protección de la individualidad personal. Es un área que hoy tenemos constitucionalmente protegida en el artículo 19. La Corte Suprema y casi toda la jurisprudencia dice que este artículo 19 protege nuestro estilo de vida, nuestras decisiones personales, dentro de lo que denominamos derecho a la privacidad. Ahora, esto que tiene una historia en el derecho comparado de 200 años, la protección de la privacidad frente al Estado que invade, al rey que invade, al autoritario que invade. Pero eso hoy se ha hecho mucho más tenue y mucho más difícil, sobre todo en lo que se refiere a las nuevas tecnologías, que es un nuevo campo de litigiosidad. Porque hoy se ha invertido, como ya muchos filósofos lo señalan, ya no es lo que denunciaba Orwell, en el sentido que hay un gran hermano que nos vigila, y él decía es el Estado, es el Estado fuerte que penetra en la vida privada, sino que nosotros mismos entregamos nuestros datos para que nos vigilen. Este celular, que lo uso para controlar la hora, pero un niño que hoy empieza su vida dentro de 60 años, 50 años, todo va a estar en internet y todos sus datos personales. Entonces, el primer problema, la protección de los datos personales en relación a la privacidad. Este es un campo de mucha litigiosidad en todo el mundo. ¿Por qué? Porque una persona puede ir a solicitar trabajo y le van a decir, bueno, ¿se lo doy o no se lo doy? ¿Por qué? Porque el código genético que ya está disponible dice que usted se va a enfermar dentro de 2 años. El seguro lo va a pagar más caro porque su código genético está. O usted en su historia clínica que está en internet y a la cual tenemos acceso dice que usted una vez tuvo depresión. O una fotografía que se sacó en tal época con tal persona, usted está vinculado a tal. Es decir, es un mundo del cual no somos conscientes todavía, pero todos los datos de una persona están hoy disponibles y los entregamos nosotros. Hay libros muy interesantes hoy en la filosofía sobre este tema. Cómo nosotros entregamos todos nuestros datos y ya hoy es posible organizarlos y conocer. Entonces, estamos en manos de quienes manejan esos datos. Bueno, ¿cómo se protege a las personas? Entonces hoy hay tutela preventiva que ya tenemos en nuestro sistema legal para decir este dato está equivocado, corríjanlo, me opongo a que este dato sea incorporado a internet, o el denominado derecho al olvido, que es un derecho reconocido en muchos países, pero también problemático en el campo de la libertad de expresión. Es un tema muy, muy difícil, muy nuevo, pero hay que prestar atención a esto, cómo todos estamos entregando nuestros datos y cómo se protege la privacidad. Y creo que hoy va a ser el tema más relevante en la vida individual. En los próximos años muchas personas van a sufrir, porque hay otro tema relacionado con esto, que es lo que denominamos las fake news, las falsas noticias en internet. Tema también de gran litigiosidad en el mundo actual y de mucha legislación. Fíjense, y esta legislación es muy distinta. Por ejemplo, en el
mundo asiático, hoy la legislación es muy dura con respecto a las fake news. Y una persona, por ejemplo, fíjense hasta dónde se llega, escribió que la ambulancia se había atrasado 1 hora en asistir a un pariente mío, lo escribió en internet y entonces generó una cantidad de noticias criticando a eso. Y en realidad no había sido 1 hora, sino que había sido 20 minutos. Esa persona fue condenada por un tribunal a 1 mes de prisión. Es un modelo complejo en la sanción penal. En Francia es distinto. En Francia se trabaja sobre la influencia que tienen las falsas noticias en internet en el sistema electoral. Pueden condicionar las elecciones a través de falsas noticias sobre los candidatos. En Alemania también hay trabajo muy fuerte sobre legislación, en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, enfocando diferentes problemas. El sistema electoral, si hay capacidad de orientar las decisiones electorales, la democracia está en riesgo. Este es un tema impresionante que era impensable hace unos años, y hoy esto se plantea judicialmente, ¿no? La acción judicial de partidos políticos, de personas, de candidatos, para frenar las falsas noticias o para detener, dirigido a los grandes operadores de internet. Este es un tema que se está discutiendo en nuestro Congreso. ¿Cuál es el Congreso de la Nación? ¿Cuál es la responsabilidad de los operadores de internet? Pero pensemos algo muy sencillo. Cualquier persona hoy está expuesta a que le arruinen la vida con las redes sociales. Cualquiera. Con las falsas noticias. O poniendo una imagen en otro contexto. Esto hace muchísimos años se decidía en los tribunales del siglo XVI, XVII ya. Hay un precedente en el caso de Lord Byron en Inglaterra hace muchísimos años. Arrojar falsa luz, dijeron los tribunales ingleses, sobre alguien. Si una foto que uno se saca la ponen en la página de pornografía, bueno, ahí le cambian el contexto, y ese fue el caso de Rodríguez que trató la Corte Suprema. Entonces hay mucha litigiosidad sobre esto y hay que tener cuidado. Un chico que se filma hoy en una fiesta y se emborracha, un adolescente, eso queda en la web. Y los padres se comienzan a preocupar, está filmado borracho. Y pasan los años, va a pedir trabajo. ¿Cómo es? ¿Esto es algo, es verdad? ¿Es falsa? Esa noticia que se difunde, puede haber casos de dolo, donde hay una voluntariedad expresa de causar un daño a alguien, o simplemente de cambiarle el contexto. O sea, hay muchas hipótesis que no vamos a desarrollar, pero este es un tema extraordinariamente complejo hoy en muchos tribunales y se está decidiendo. Pasemos derechos económicos, de la libertad individual, la privacidad. Otros ámbitos son los derechos sociales, que también son novedosos, no en las constituciones, porque sabemos nosotros que el constitucionalismo social nace a mediados del siglo XX, recordemos la Constitución mexicana. Pero en los tribunales hoy hay muchísimas acciones sobre derechos sociales, porque aquello que se escribe en los tratados internacionales o en las constituciones, muchas veces se piensa que no es ejecutable, que es el soft law, ¿no? El derecho declarativo, pero la gente los reclama. Y tenemos, por ejemplo, el acceso a la vivienda. ¿Alguien puede pedir acceso a la vivienda? Esto está reconocido en tratados internacionales, hay leyes, bueno, y hay casos, un caso de la Corte Suprema, donde hubo que buscar un equilibrio. Hay casos de la Corte de Sudáfrica de hace varios años, y
encontrar un equilibrio es difícil, es imposible reconocerle a todos los ciudadanos un derecho a una vivienda. Pero el caso que trató la Corte Argentina, el primer paso es el que dio la Corte de Sudáfrica, es decir, que la tradicional discrecionalidad que tiene el Poder Ejecutivo en decir si va a hacer planes de vivienda o no, que esto es propio del Estatuto Constitucional y del presupuesto, uno dice, bueno, vamos a invertir en vivienda o en la salud. Eso es la libertad que tiene el Poder Ejecutivo y que no se puede negar. Pero si hay alguien en una situación extrema donde está en riesgo la vida o la salud por vivir en la calle, ahí el problema es complicado. Y eso fue lo que resolvió la Corte Argentina hace unos años, diciendo que debía darle un derecho a la vivienda a esa persona que estaba en una situación de calle. Y hoy vemos muchísima gente viviendo en la calle, muchísima, en todo el país. Este es un tema que hay muchas acciones judiciales. La alimentación también está escrito en muchos tratados internacionales, es ejecutable. La Corte de la India tomó una decisión muy fuerte diciendo había granos almacenados sin distribuir o que se tiraban. Y nosotros hemos visto en la Argentina muchas veces tirar alimento porque no hay precio. Y la Corte dijo, no puede ser que esto suceda cuando hay gente que se muera de hambre, y le ordenó al Estado dar alimentación, entregar esos granos a las personas. Es muy difícil el punto de equilibrio acá. En la Argentina hemos tenido varios casos ya, donde la Corte Suprema ordenó la alimentación de personas que estaban en situación de riesgo para su vida. Fue el caso del Chaco y Formosa, donde se ordenó dar alimento, dar bebida, bebida y salud, prestaciones de salud mínimas a personas que tenían un riesgo. El derecho al agua potable. También nosotros tenemos en la Corte Suprema la causa Kersich, donde hubo una sentencia sobre el acceso al agua potable. Pero esto también está en las Naciones Unidas, está en tratados internacionales. Y hoy tenemos dos problemas. Uno es cuando el agua que consumimos está contaminada, que es lo que resolvió la Corte. Hay un derecho al agua pura. Y entonces la obligación del Estado de proveerla, o de los que tienen a su cargo el servicio privado. Pero también hay muchos países, y entre ellos el nuestro, donde el precio del agua, el precio del agua potable, porque ya es un recurso escaso, se está incrementando, y entonces hay personas que no lo pueden pagar. Y ahí es un campo de litigiosidad global. Pensemos del mundo de hoy, hay muchísimas personas que no tienen acceso al agua potable. Naciones Unidas dijo que es un derecho fundamental. Y esto ya llega a los tribunales internacionales, a las cortes. Bueno, en los derechos económicos y sociales hay muchísimos, porque también es mucho lo que se dice en las leyes, en los tratados internacionales. Esto no es activismo judicial. Es que si la ley lo dice hay que aplicarla. El problema que esto plantea es de la división de poderes. Si salimos de estos temas y nos vamos al derecho de familia, que históricamente no fue muy conflictivo, hoy vemos muchísimos litigios derivados de lo que podemos denominar el conflicto entre la familia como grupo y los derechos individuales. Yo escribí hace varios años un artículo explicando un poco el problema que se veía históricamente, porque la familia antes proveía seguridad social, hoy la provee el Estado, porque tenía muchos hijos. Antes era una unidad económica, hoy ya cada uno es una unidad económica. Entonces la desintegración de la familia obedece a muchos incentivos
económico, seguridad social, y de todo, ¿no? Es un tema. Pero la realidad es que hoy se habla no de derechos de familia, sino derechos de las familias. Este fue el título del último Congreso de Derechos de Familia que se hizo en Mendoza, que está también en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Hay diversos modelos familiares y diversos estilos de conducta. Es decir, cada uno de los adultos mayores tiene derecho a definir cuál es su estilo de vida y cómo quiere vivir. En familia, casado, en convivencia, de igual sexo, de distinto sexo. Ahora, esto es una transformación fenomenal, porque venimos de un modelo que era absolutamente distinto. El Estado brindaba un modelo de familia ejemplar y todos debían ajustarse a ese, si no estaban fuera del sistema. El gran cambio que se está viendo es ese, de una política de modelos ejemplares en materia de familia a una política legislativa que deja librada la decisión de cada uno cómo arma su familia. Y esto lleva al denominado derecho de las familias. Hay muchos modelos familiares y la cuestión de género, que hoy en el mundo es un gran tema. ¿Por qué? Bueno, todos saben. Pero hoy la cuestión de género es uno de los grandes campos de la litigiosidad. El Código nuestro tiene una norma fundamental que dice que no puede haber discriminación entre el hombre y la mujer de ningún tipo, ni en la ley, ni en la interpretación, ni en ningún lado. Y esto está generando un nuevo campo de litigiosidad extraordinariamente fructífero, porque va desde el lenguaje hasta el modelo familiar, las compensaciones económicas dentro de la familia, el régimen de los niños. Es decir, todo esto se está reestructurando y es un tipo conflictual muy, muy fructífero hoy en el mundo. Hay mucho debate sobre esto. Los congresos de familia nuclean muchísimas personas y en este año hemos tenido debates muy fuertes en la Argentina. Entonces es necesario, esto está llegando a los poderes judiciales, es necesario encontrar los equilibrios para que los conflictos no se acentúen. Si pensamos en tipicidades conflictuales nuevas, nuevos tipos de litigios, también hay que pensar en el derecho empresario, ¿no? Que hoy también es un tema muy importante, sobre todo porque se está transformando la economía y el derecho comercial también se tiene que transformar. Dos palabras para no extenderme tanto, este es un tema muy rico. Piensen ustedes que nosotros hablamos de derecho comercial y no hay más derecho comercial. Es decir, porque el derecho comercial se hizo sobre el comerciante y de luego surgió la industria. Entonces el código italiano hablaba de derecho de la empresa, pero tampoco está más la empresa esta vertical. Está, pero hay muchas otras formas asociativas. La empresa tradicional es una, pero en nuestra región uno ve vínculos asociativos de pequeñas y medianas empresas que se reúnen. Y después tenemos la empresa en internet, las empresas digitales. Toda esta dinámica provoca muchos conflictos. Por ejemplo, en materia tributaria, que hoy es un campo de litigiosidad muy grande en la Argentina y en muchos países, porque la transformación macroeconómica que se está viviendo es muy fuerte. Entonces, claro, el Estado tiene que empezar a realizar muchas transformaciones porque la demanda social es muy alta y al mismo tiempo traslada costos. Y esos costos sobre el sistema empresario empiezan a ser muy conflictivos. La litigiosidad sobre impuestos, el principio de la realidad económica. Fíjense que en materia tributaria los organismos del Estado tienden a decir, bueno, estos contratos que firmaron no están escritos, para mí no me interesan porque
el principio de la realidad económica atraviesa esos contratos. Pensemos que hoy cualquier empresa tiene una sociedad, las acciones de esa sociedad son de otra sociedad, y la audiencia que hubo esta semana en la Corte fue interesante, la pueden ver en la web, donde se hablaba de una sociedad cuyos dueños tienen otra sociedad, y esa otra sociedad, las acciones son de otra, y de otra, y de otra, y de otra. ¿Y cuál es el sistema tributario? ¿Cómo se organiza? O las pequeñas y medianas empresas que soportan cargas tributarias excesivas. Esto ya, no voy a entrar en casos concretos, pero es un campo de litigiosidad muy grande. Pero también una palabra sobre el derecho penal, porque acá hay penalistas destacados, pero el derecho penal también está en grandes transformaciones. Piensen ustedes lo que es hoy nuestro derecho penal. Prácticamente se ha desintegrado. Yo hace muchos años hablaba de Big Bang en materia legislativa de Código Civil y Comercial, pero el derecho penal también hoy es una multiplicidad de leyes dispersas. Pero la litigiosidad es impresionante. Impresionante. Fíjense ustedes, este problema recién me preguntaban los periodistas sobre la seguridad, la inseguridad, el narcotráfico. Es decir, nosotros tenemos, ¿qué hacen los jueces y las juezas en materia penal? Juzgan el hecho a posteriori de que se produjo. Ahora, los niveles de inseguridad son crecientes, tampoco el Poder Judicial puede ignorarlos, entonces se requiere una mirada un poco más amplia, es decir, tiene que haber políticas de Estado, de todos los poderes, por un lado para trabajar en el campo de la disminución de la criminalidad, y por el otro lado asegurar el juzgamiento rápido. Esto está transformando los poderes judiciales. Por ejemplo, el narcotráfico, nosotros tenemos desde hace 10 años comisiones de jueces a lo largo y a lo ancho del país que trabajan conjuntamente con los ministerios de seguridad para tratar de ver dónde están las redes de narcotráfico, cómo actúan y la sanción. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una organización de narcotráfico que actúa, supongamos en una región, y se los descubre, lo primero que hay es un problema de competencia. ¿Por qué no coincide el conflicto con la división política? Es decir, excede el municipio, excede la provincia, a veces actúan en una región o a nivel transnacional, con el tema del lavado de dinero, con el tema de la distribución de narcóticos. Y entonces hay un problema de competencia política, el gobernador o el intendente o la nación, y un problema de competencia jurisdiccional entre jueces y juezas, entre jurisdicción nacional, provincial, local. Y entonces esto genera un ruido de una máquina que no funciona. Porque lo que estamos haciendo es tratar de ajustar el problema a la jurisdicción. Y esto no puede funcionar, es decir, es exactamente a la inversa, hay que ajustar la jurisdicción al problema. En la Argentina de hoy hemos hecho muchos avances, pero es un gran tema porque no está funcionando bien. El tema del narcotráfico ha venido creciendo. Y entonces necesitamos, por un lado, lo que dijo la Corte Suprema en la causa Arriola de hace ya varios años es, bueno, no es la guerra contra el narco, en primer lugar es la política social, valores, educar a los niños, integrarlos, evitar la exclusión. Esto es lo primero. Los niveles de inseguridad aumentan cuando hay crisis económica, cuando hay excluidos.
Lo segundo es una política de Estado, dice la Corte, en materia de narcotráfico, lucha contra el narcotráfico, que es lo que acabo de decir. Hay que coordinar acciones, además de juzgar. Y lo tercero es el circuito económico. Y esto es también novedoso. Fíjense que históricamente en materia de narcotráfico lo que se hacía es sancionar y la cárcel. Pero hoy el grueso de la litigiosidad en materia penal está enfocándose en el aspecto económico del narcotráfico y de la corrupción. Es decir, cómo desarticular la estructura económica que da origen al delito. Por eso ustedes ven un fenómeno impresionante. Hoy se habla de lavado de dinero en todos los temas y todos los días, cuando hace 10 años era un delito del cual no se hablaba y se requería un delito precedente. Esto cambió. ¿Por qué? Porque el enfoque de la litigiosidad nos ha llevado a enfocarnos en la desarticulación económica, que es lo más efectivo. Y luego la recuperación de activos, que es otra área que no existía en el campo penal hace unos años y hoy es muy importante porque, por ejemplo, se han recuperado bienes, vehículos, y se dan al Ministerio de Seguridad, de corrupción, de narcotráfico, las dos áreas más importantes hoy de recuperación de activos. Ustedes ven que el Ministerio de Seguridad tiene hoy, de la Nación, tiene muchos bienes que le da el Poder Judicial. Una cosa interesante, se le ha dado vehículos a los sacerdotes que trabajan en las villas recuperadas de narcotráfico. Esta es una actividad que la judicial que antes no existía. El avance en algunas grandes villas, sobre todo el conurbano, ¿qué se está haciendo? Va el juez, va el intendente, las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿qué hacen? Se detiene, se desarma la banda que está actuando, pero si no, sigue atrás el intendente y armar la presencia del Estado, dentro de 15 días vuelven. Entonces, hay todo un cambio de concepción absoluta en materia penal sobre cómo se debe trabajar en esta materia de coordinación, que era impensada. En San Juan, por ejemplo, se ha recuperado 100.000 hectáreas de un bien, de un campo, y ahora se va a hacer un parque provincial para la educación ambiental. Es decir, esto es un cambio casi copernicano de cómo antes se pensaba, solo la cárcel. No, ahora se ha orientado a la recuperación de activos y a desarticular la estructura económica que da origen al delito. Y el tema carcelario en materia penal, me voy a terminar ya porque seguimos con el tiempo. En materia penal se ha vuelto un problema muy serio porque muchas de las causas tienen que ver con la litigiosidad penal en el sistema carcelario. Las condiciones en las cuales están los detenidos, la posibilidad de reeducación, si esto viola o no la norma constitucional. Es decir, esto también es un tema al cual se le está prestando mucha atención. Hay muchas causas, desde aquella causa Berbisky de la Corte Suprema, que trató el tema carcelario ya hace varios años. En realidad se ha incrementado el problema. Hoy es muy grave. En fin, si ustedes hacen un panorama de cómo está esta litigiosidad, es creciente. Y no hablé nada de los derechos de incidencia colectiva, pero saben ustedes que hoy en materia ambiental tenemos muchísimos casos en todo el país, de todo tipo, desde los glaciares, la minería, la deforestación, la contaminación del agua. Estos son derechos de incidencia colectiva. Si ustedes hacen una agenda de este tipo y la comparan con lo que había hace 30 años, cuando se fundó el colegio,
Es impresionante el cambio. Esto tiene una explicación que es de la teoría política y constitucional, que en dos palabras le digo qué es lo que se está discutiendo. La estructura constitucional, si ustedes ven lo que es la Constitución argentina, y casi todas, en los últimos 100 años hubo muchas modificaciones en el área de los derechos, pero ninguna en la estructura del poder. Es decir, cómo se organiza el sistema constitucional es algo que se hizo hace 300 años y de ahí nunca más. La división de poderes judicial, el ejecutivo y el legislativo, y no hubo cambios. Ahora el mundo cambió drásticamente. Entonces, ¿qué ocurre? La influencia de la tecnología que ha eliminado la intermediación. Hoy cualquier persona que tiene que ir a una elección en un cargo político, que es el sistema que rige el ejecutivo y el legislativo, difícilmente pueda prometer costos actuales y beneficios futuros porque pierde la elección. Esto es inmediato hoy. Hace 200 años era distinto, pero hoy es casi imposible en todo el mundo. Por eso vemos estos cambios tan drásticos y la volatilidad que hay, porque hay un problema como la inmigración o la inseguridad y las redes lo plantean drásticamente y el sistema electoral obliga a la inmediatez. Es decir, la estructura de incentivos en este contexto tecnológico y hipercomunicado hace que la inmediatez sea cada vez más acentuada. Y el único lugar que las Naciones Unidas denomina jugadores no ortodoxos, donde puede haber costos actuales y beneficios futuros, es el Poder Judicial. Entonces todos estos problemas que mencioné son muy difíciles, que antes eran del sistema político, hoy están en el Poder Judicial porque está cambiando la estructura del poder. Entonces está sobrecargado el Poder Judicial de una agenda impensada. Entonces esto se puede ver de dos maneras. Se puede ver como una gran crisis o como un nuevo idealismo en el Poder Judicial. Yo siempre digo, es lógico que con este enorme cambio, en un instante, porque cuando uno ve la historia, esto es un instante, ¿no? En 30 años cambió. Fíjense, el celular no existía. Si ustedes toman una persona de hace 30 años, no existía el celular, no existía Google, ni Facebook, ni nada. Si uno toma una persona de 80 años o de 90 años, no existía ni el avión. Es decir, la cocina era leña. Son cambios acelerados. Entonces, hoy esta sobrecarga en el Poder Judicial, obviamente, y en el sistema político, está muy lejos de las expectativas, porque es muy difícil. Ahora, tenemos que tener creatividad. Por eso se dice, hay mala imagen de las instituciones en todo el mundo. Porque hay una diferencia muy grande entre los cambios institucionales y los cambios tecnológicos, la aceleración, las expectativas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar juntos y pensar cómo hacemos estos cambios. Mientras tanto, la tarea de los abogados, las abogadas, los jueces y las juezas, las universidades, es hacer frente a esta situación con decisiones valientes. La abogacía de la Argentina tiene que tener una actitud de participación en este debate público, que es un grande. Los temas que he mencionado son todos de una gran envergadura y ahí hay que participar, porque si no participa la abogacía, ¿quién participa? Las sociedades empiezan a hablar un lenguaje cada vez más alejado del Estado de Derecho. Si ustedes registran lo que se dice en muchos países del mundo, se ha retrocedido de una manera increíble. Cosas que respecto de la libertad de expresión, de la discriminación, de la inmigración, eran impensables que se vuelvan a oír, se vuelven a oír. Entonces ahí es donde se necesita
el trabajo de la abogacía, del derecho, de la participación, para que estos conflictos se canalicen por el Estado de Derecho. Yo creo que ese es el futuro del cual nos hablaban algunos de los presidentes, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Nada más y muchas gracias.